primero date cuenta que estás vivo y al estar vivo tienes la oportunidad de crecer. Una vez que has crecido o conforme vayas creciendo, porque en el transcurso de la vida uno no deja de crecer y si dejas de crecer empiezas a morir. Entonces, en ese crecimiento, tú tienes que darte cuenta que la felicidad depende de tu servicio a la comunidad. Mucha gente de la tercera edad y me dicen, obviamente la moneda que tú me das me ayuda y qué bueno, pero realmente es que quiero sentirme útil, me dicen. Y son personas de más de 70, 75, algunos de 80 años. Buenos días, queridos radioyentes de Radio Pasión y Alegría. Amanece un día más y a las 9 de la mañana estamos aquí ante los micrófonos de Radio Pasión y Alegría. Hoy tenemos al teléfono un ingeniero de ciencias computacionales mexicano que habla en las redes intentando ayudar a todas aquellas personas que le escuchan. Trabajó en el área de sistemas de una empresa y tuvo una idea magnífica para que la gente se apuntara a leer libros. Desde aquí, desde España, conectamos con México para que él nos cuente su aventura en las redes sociales y su aventura en la lectura de libros. A continuación, le damos la palabra a nuestro amigo Miguel Tello, desde Monterrey, México. Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día. Mi nombre es Miguel Tello. Soy originario de la Ciudad de México. Actualmente radico en un lugar que está al norte, muy pegado a Estados Unidos, un lugar que se llama Monterrey. Estoy a tus órdenes. Adelante. Muy bien. Bueno, pues yo quería que nos hablaras un poco de lo que haces en las redes, porque yo estaba bastante interesado en eso, y sobre todo que nos hablaras un poco del libro El poder de la hora, de Sí, Edgar Tolle. de Eckhart Tolle. Sí, muchas gracias, Ángel. Bueno, pues te cuento un poquito acerca de mí. Yo estudié aquí en Monterrey. Me vine de la Ciudad de México para acá. Son alrededor de 1,000 kilómetros de distancia. Y precisamente me vine a estudiar a este lugar. Eh, Aquí estudié la carrera de ingeniero en ciencias computacionales. Y por ahí me gustó mucho la ciudad porque es una ciudad muy, muy próspera. Hay mucha industria, hay mucho comercio, es la pasada hacia Estados Unidos. No estamos en la frontera directamente, todavía nos faltan 200 kilómetros para la frontera más cercana con Estados Unidos. Pero de alguna manera es el tránsito de todo lo que viene del sur del país, pasa por aquí. Y es una ciudad muy hermosa porque está rodeada de montañas. Tenemos cuatro montañas. Entonces prácticamente para cualquier lado que voltees ves una montaña. Entonces es muy bonito. Pero bueno, te cuento, yo empecé a trabajar en la parte de sistemas. Hice un sistema para la empresa donde trabajé por 24 años. En esa empresa hice un sistema con el cual facturábamos y llevábamos el control de inventarios, etcétera, y con ese sistema pudimos darle una tranquilidad y bueno, cuando lo terminé me dijo el dueño, bueno, pues ya se acabó el trabajo en sistemas, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres venirte al área de ventas o pues aquí terminamos la relación? En ese momento, bueno, pues tuve que tomar una decisión de pasarme al área de ventas y ahí empezó una carrera muy emocionante que yo la verdad no conocía y no quería porque toda la vida en mi familia me dijeron que las ventas pues era un trabajo un trabajo muy feo, me decían. Es que tienes que ir tocando las puertas y muchas veces te van a decir que no y mejor dedícate a otra cosa, todo menos ventas. Entonces, cuando me hablan acá de la parte de pasarme a ventas, pues para mí fue un poco de conflicto, pero finalmente entré y me fue muy bien. Ahí empezó una carrera muy, muy, muy emocionante en la cual parte del entrenamiento de parte de mi jefe, del dueño de la compañía, fue inducirme el tema de la lectura. La verdad es que yo hasta los 25 años o 30 años más bien no había terminado un libro como Dios manda. Entonces me dio un libro y me dice, oye,
aquí está el libro, empieza a leerlo, trata de avanzar 5 páginas, 2 páginas, una página aunque sea. Y así fue como empecé un poco con el tema de la lectura. Pasó el tiempo, fue creciendo la empresa, esta persona me dio la oportunidad de ser el director de la compañía y cuando estuve como director establecimos un proyecto, hicimos un proyecto en el cual se trataba de permear una visión para toda la gente y la visión era una visión de liderazgo. ¿Por qué? Porque pensábamos que si la gente crecía en la empresa, podíamos poder crecer nosotros también. Entonces, lo que hicimos fue un proyecto donde pusimos a leer a todo el mundo, cerca de 250 o 300 personas, las pusimos a leer. Había sucursales, alrededor de 20 sucursales en todo el país, y en cada sucursal había entre 10 y 12 15 personas. Entonces, le dimos un libro a cada una de las personas y le dijimos, tú lo vas a exponer esta semana, tú la que sigue, tú la que sigue, tú la que sigue. Entonces repartimos alrededor de 8 o 10 libros en todas las sucursales y todos los sábados a las 8 de la mañana había una persona exponiendo en cada sucursal, exponiendo un libro. Obviamente, al igual que yo, mucha gente acá en este lugar, su contacto con la lectura ha sido mínimo, ha sido muy mínimo. Entonces, muchas personas era su primera vez que agarraban un libro, que se enfrentaban a un libro y luego no nada más a leerlo, sino también a hacer un resumen y luego exponerlo ante sus compañeros. Entonces, durante ese proceso me di cuenta del crecimiento tan enorme que se vino tanto en la empresa como en las personas. Por ejemplo, había un señor que nos ayudaba con el reparto, un señor ya de unos 60 años, una cosa así, ya próximo a jubilarse. Y primero decía, es que yo nunca he leído, y es que yo por qué tengo que hacerlo, y es que yo ya estoy muy viejo, y por qué. Total, que se llegó su hora, no sé si yo creo que fue de los últimos que se programó para la lectura, pero cuando pasó a exponer, hizo una hoja grande de papel bond, de aproximadamente 1 metro cuadrado, más o menos, una hoja grande, pues ahí a mano, ¿verdad? No, casi todos usaban la computadora, pero bueno, ese señor se preparó con su hoja, no sé cómo se llame, allá en Sí, España. sí. Y en esa hoja puso los puntos más importantes y luego agarró una antenita que agarró por ahí de una antena de los radios antiguos, que era telescópica. Y con esa antenita empezó a decir sus puntos y a exponer su clase. Y luego le preguntamos, oye, lo hiciste excelentemente bien. ¿Qué pasó? No querías leerlo al principio y ahora nos dices que fue una de las mejores exposiciones. Y a pesar de que el señor también, pues era un trabajo de los más sencillos, de los más humildes, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, muy emocionado nos dice, pues es que me vio mi nieta y se puso a ayudarme y me dijo cómo hacerle y prácticamente lo que está aquí, pues ella me ayudó a hacerlo, pero aquí les voy a decir. Entonces fue muy emocionante para mí porque después de eso me dijo, oye, y luego mi sobrina, mi nieta, perdón, me pidió los demás libros que están leyendo ustedes porque le gustó mucho. Entonces, pues fueron quizá 200, vamos a cerrar a 250 personas. Si de esas doscientas Sí, cincuenta personas, sí. una o dos tomaron el hábito de la lectura, yo quedé encantado. Para mí se cumplió el objetivo, ¿verdad? Adelante, Claro, Ángel. claro, claro. No, me está encantando tu narración. Supongo que la estás grabando tú para enviármela. Sí, sí, yo lo estoy Sí, grabando. de acuerdo. Bueno, pues entonces estamos prácticamente en la radio. Yo no estoy grabando nada ahora mismo, pero sí que estoy con la música de fondo, por si se oye algo, y estoy compartiendo la pantalla. ¿La pantalla es necesario que siga compartida o no? ¿O ya no? No, no, no es necesario. Vale, pues la quito. Bueno, te iba a decir que entonces de ahí nace ya que tú mm, te
empieces a leer. Te continúo platicando la historia. Bueno, ese momento del crecimiento de la gente, la verdad es que me impactó y a partir de ahí yo dije, bueno, mi trabajo, como decimos aquí, un trabajo secular, pues es muy bonito porque te pagan y bueno, está perfecto. Pero vi que realmente mi pasión era ayudarle a la gente a crecer. Me gustó tanto ver cómo la gente había crecido, había cambiado su perspectiva de la vida e incluso las personas que estaban alrededor de ellos, porque no fue el único señor, también hubo dos o tres oye, pues es que mi hija me vio leyendo y me dijo que a ver qué estaba leyendo. Y entonces, yo hice una visión que es eh, contribuir a la formación de líderes íntegros que amen a Dios. Yo soy cristiano, creo en Dios y en la Biblia. Entonces, hablo de liderazgo y de gente que ame a Dios. Obviamente, sé que ahí me voy a meter quizás en temas complicados al decir amar a Dios, pero bueno, lo que signifique Dios para ti, tienes que ser congruente con eso que ese ser representa para ti. Entonces, contribuir al crecimiento de esos liderazgos, crecimiento y en cuatro aspectos, que es, primero, date cuenta que estás vivo y al estar vivo tienes la oportunidad de crecer. Una vez que has crecido o conforme vayas creciendo, porque en el transcurso de la vida uno no deja de crecer y si dejas de crecer empiezas a morir. Entonces, en ese crecimiento, tú tienes que darte cuenta que la felicidad depende de tu servicio a la comunidad. Mucha gente de la tercera edad, acá en los centros de autoservicio, son los famosos paqueteros, los que te ayudan a empacar las cosas y te las echan a las bolsas y los que están ahí cuando terminas de pagar. Es gente adulta. Yo he platicado con algunos de ellos y me dicen, obviamente la moneda que tú me das me ayuda y qué bueno, pero realmente es que quiero sentirme útil, me dicen. Y son personas de más de 70, 75, algunos de 80 años, que dices, ¿cómo es posible este señor ya vivió su vida, ya sirvió lo que tenía que servir y sin embargo sigue aquí? ¿Por qué? Pues es precisamente por esa necesidad que tenemos como seres humanos de servirle, de servir a nuestra sociedad. Entonces es vivir, crecer, servir con lo que tú sabes hacer, con la pasión que tengas, con con esa bendición que Dios te haya dado, con esas características, tú tienes que servirle a la comunidad. Y finalmente, el paso último es replicarte. Oye, ya aprendiste que tienes que vivir, ya aprendiste que tienes que crecer, ya sabes que tienes que servir. Bueno, ahora replícate, agarra a alguien, a un grupo de dos o tres o cinco o 10 personas y ayúdame a transmitir eso mismo que pasó contigo. Bueno, ahora vamos a hacerlo con 10 personas más. Esa fue, digamos que mi visión así muy general, pero la escribí, la originé y la guardé por cerca de 10 años. Ajá, ¿Por qué? Porque ahí vendieron la empresa y pasaron una serie de cosas. Entonces, hace 2 años, un año y medio quizá, este, ya viendo que el trabajo donde estaba pues, ya se estaba acabando, ya me habían mandado al congelador y estaba así como que eh, no había mucho futuro. Entonces, empecé a buscar otras opciones y me metí por ahí a una red de mercadeo que hablaban de vender o inversiones en Bitcoin y cosas de esas, que funciona, pero quizá no para todos, ¿verdad? No, quizá no para todos. Pero la parte importante fue la capacitación. Todos los días había una capacitación a las 8 de la noche, todos se conectaban y ahí era muy constantemente el tema del liderazgo, el tema de la visión, el tema de los pensamientos, el tema de cambiar tu mentalidad, etcétera, etcétera. Y ahí uno de los coaches nos dijo, hay
tres audios que tienen que escuchar por lo menos 30 días para que puedan empezar a cambiar su mentalidad y puedan empezar a ver la vida desde otra perspectiva. Entonces, los busqué los audios, no me gustaron cómo se oía, no me gustaba mucho. Entonces dije, bueno, los voy a grabar con mi voz porque alguien alguna vez me dijo que tenía buena voz y que leía bien y no sé qué tanto. Entonces los grabé. Dije, bueno, ahora cómo le hago para escucharlos todos los días? Pues lo más fácil fue subirlos a YouTube. Y así fue como empezó el canal, donde empecé a escucharlos todos los días. Pasaron los 30 días y los suscriptores empezaron a sumarse al canal. Poco a poco se empezaron a sumar. Cuando vi que empezó a crecer el canal, dije, bueno, pues voy a seguir haciendo esto que guardé hace 10 años, lo desempolvé y a ver, vamos a darle otra vez forma. Y fue como empezamos el canal ya con una estructura un poco más clara, que es presentarle a la gente resúmenes de libros que pueden escuchar mientras van conduciendo. Son resúmenes que a lo mejor en los trayectos son mínimo media hora, ¿verdad? Entonces, los audios duran una hora, es media hora en la ida y media hora en el regreso y terminas un audio, ¿verdad? Un audiolibro que es un resumen de un libro. Y así te gusta, siempre lo recomiendo, compra el libro y léelo, ¿verdad? Pero bueno, un resumen así muy rápido, se los presento en una hora. Entonces, así fue como llegué a uno de los libros que más me ha impactado, que es precisamente El poder de la hora. Eh, Sí, sí, sí. este libro, Ángel, habla mucho, o más bien una de las principales cosas que te dice es, date cuenta que normalmente estás pensando ya sea en algo que te pasó, en algo que te hicieron, en un dolor pasado que no has podido superar y tu mente sigue ahí. O en los tiempos, cuando los tiempos eran muy buenos y cuando te iba muy bien y cuando eras feliz y cuando está tu mente en el pasado o bien está en el futuro. Estás preocupado porque tienes que pagar colegiaturas, porque tienes que pagar la renta o los servicios. Estás preocupado porque están sucediendo cosas en tu trabajo, estás preocupado porque el presidente, estás preocupado porque la política, estás preocupado por un montón de cosas y entonces tu mente está atrapada en el pasado o en el futuro, pero no estás en el presente. Y entonces este libro te dice, es como si vivieras con un torturador en tu cabeza que no te permite ver el momento presente. Y date cuenta de una cosa, lo único que tienes en realidad no es el tiempo pasado, no es el tiempo futuro. Lo único que tienes y donde puedes accionar y donde puedes empezar a cambiar es en el presente. Ujú. Pero Sí, nunca vivimos en el presente porque siempre estamos con nuestra mente en el pasado o en el futuro. sí, sí, sí. Entonces, cuando logras empezar a conectarte con tu presente, empiezas a darte cuenta de muchas cosas que antes no veías. Él, por ejemplo, menciona que su despertar, si le podemos llamar de alguna manera, era que estaba, pues una noche se despertó con su acostumbrado sentimiento de terror, que era muy usual, y todo le pareció tan vano, tan hostil, tan fuera de sentido, tan con un sentimiento de, ¿sabes qué? Mejor me quito la vida en este momento. Y de Sí. pronto eh, dice, ya no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Y en ese momento esa idea lo lleva a la siguiente idea. Oye, ¿y qué tal si el que está pensando no soy yo? ¿Qué tal, Efectivamente. qué tal si es otro dentro de mí? Sí, sí. Entonces, dice, entonces pues lo que voy a hacer es sacar al que está pensando. Lo voy a quitar de mí y entonces me voy a apoderar voy a recuperarme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, eso lo llevó de un pensamiento a otro, total que menciona que cayó totalmente profundamente dormido y a la mañana siguiente se dio la magia.
lo primero que escuché fue el canto de un pájaro, dice, y era como tener el oro en tus manos, sentir el oro en tus manos. Y es que el canto de un pajarito pudiera, mm, pudiera equivaler a algo, sería oro puro lo que yo estaba escuchando. Posteriormente abrí los ojos y empecé a ver Sí, sí. cómo la luz pasaba a través de las cortinas y pude empezar a me empecé a maravillar por todo lo que había en mi habitación. Una habitación que la noche anterior todo era tan hostil y tan gris y tan feo, y en ese momento entonces empezó a vivir la vida de otra forma, porque se dio cuenta, agarró una botella vacía y le empezó a admirar una botella vacía, un lápiz que había en su escritorio y ciertas cosas, y luego sale al parque y wow, oye, los árboles y el pasto y los animalitos y el canto de los pájaros que había en la mañana y todo le pareció tan maravillosamente nuevo que vivió en ese estado de plenitud por un tiempo, ¿verdad? Y Éxtasis, de éxtasis. éxtasis, exactamente. Sí. Y algo Eh, así como el nirvana o como cuando Teresa de Jesús dice, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Es la mística, esa mística que nos acerca a lo que realmente somos, a esa luz interna que todos llevamos dentro y a la cual estamos llamados, más tarde o más temprano. exacto, Pero lo sorprendente del libro a mí me llegó porque digo, es observar al pensador, al ser exacto, pensante que está fuera de ti y que no eres tú. Entonces, exacto. yo en el libro este que te digo, La Sí, mística del amor, yo me pregunto, ¿quién soy yo realmente? Porque no soy el que está aquí dentro de este cuerpo. Tal vez he vivido muchas vidas y por tanto he estado en muchos otros cuerpos, pero sí, el que está aquí dentro no soy yo. Entonces es el que observa al que aparentemente se hace pasar por mí, que es, digamos, una alucinación de mí. Es el pensamiento, es el que dice, es que soy yo el ser pensante. Pues no, no eres tú. Es el observador que hay dentro observando al ser pensante. Y en el momento que das ese paso, llegas, digamos, a la iluminación, que es el objetivo de todo ser humano cuando pretende aproximarse e identificarse con la divinidad. Que exacto. ahí sí que yo en este aspecto hice una crítica a las religiones en general y me desligué un poco de todas. Sí, sí, Y claro. si alguna me aproximó más, fue precisamente el budismo. Sí, Pero, pero no, o sea, en realidad es el nirvana se puede conseguir desde el yo, desde ese yo interno que está exacto. ahí, que es el que realmente eres tú y observa todo lo que hay a su alrededor y que no muere nunca, Y que porque no muere. tampoco ha nacido, es infinito como la propia divinidad. En fin, bueno, pues Exactamente. todo eso es lo que yo digo en el libro de la mística del amor, pero ya te digo que no es católico. Sin embargo, yo sí que creo absolutamente en la Sí, providencia. La providencia para mí es algo así como que tú tienes que hacer esto ahora, por tanto te lo voy a poner en tus manos, hazlo. claro, Y tranquilo que lo que eso va a servir de algo, porque ha venido desde arriba, te lo han puesto en tu mano. claro. Por ejemplo, pues el caso de la radio, yo hace 3 meses no sabía ni que existían estas posibilidades, o 4, ¿no? A últimos de año no sabía que podía estar de locutor en una emisora. Y sin embargo me vino. Digo, pues si me ha venido, es que tengo que hacerlo. Es lo que ahora me ha previsto la providencia. He dejado de escribir de momento, aunque ahora escribo guiones para la radio, pero bueno, he dejado un poco de escribir, pero si tengo que seguir escribiendo, seguiré. Lo que la providencia me vaya poniendo en cada momento. Claro. El poder de la hora. Muy bien. Y yo lo interpreto de la siguiente manera, y esto es a lo mejor algo muy, muy personal, y no quiero lastimar a nadie de los que nos esté escuchando, pero
de todos los libros que tengo ahí en el canal, ya son como 70 y tantos resúmenes que he hecho entre algunos libros. La mayoría tienen sus autores, yo simplemente hago un resumen y siempre les invito a comprar el libro. Pero hay uno que sí hice yo, y yo lo veo de la siguiente manera, y es totalmente congruente con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dios dice que dejó en nosotros, nos hizo a imagen y semejanza. Pero obviamente Dios no tiene un cuerpo, Dios no es finito, Dios no tiene una cabeza, no tiene unos pies, no tiene unas manos, ¿verdad? Esa inteligencia superior, esa providencia, pero si hay algo que dejó en nosotros, si hay algo que nos conecta con Él, y es precisamente ese nirvana del que tú hablas, es Sí, precisamente ese estado de presencia que dice Eckhart Tolle, que es sí, precisa, y cómo llegas a él. Esa es la parte importante. Aquí Eckhart Tolle dice, vive en el presente, pero no nada más es vivir en el presente, Ángel, es también cómo conectarte con ese ser. Es y aquí entra lo que es la oración. Hay otro libro que tengo que también ya tiene muchísimas vistas, se llama El poder de la mente subconsciente, que lo que dice es que tienes el poder para sanar en tu propia en tu propia mente, y ese poder está en tu mente subconsciente, y ese poder para hacer que las cosas sucedan, el tema de cambiar los pensamientos y hacer que sucedan las cosas. Mucha gente le ha dado una connotación mágica a este tema. Oye, es que piénsalo todos los días y se va a cumplir. Piensa que ya tienes 1 millón de euros en tu cuenta y se va a cumplir. Y no es así, o sea, no es así, no es porque lo esté repitiendo y lo esté repitiendo ya se va a lograr, no. Lo interesante de este tema desde mi punto de vista es que para poder conectarte con ese ser interior, con ese nirvana, tienes que retirarte a orar, a estar en paz contigo mismo, a escuchar a escuchar ese que está pensando, pero sin pensar. sí, Y entonces ahí es eso, donde empieza la oración, y tú lo ves, por ejemplo, en la vida de Jesús. sí, Una de las cosas que más reiteradamente hacía era retirarse a orar, sí, y se retiraba a orar sí, por, sí, por horas enteras, ¿verdad? sí, Y no era una oración de Dios, dame esto, dame el otro, necesito aquí, no, necesito allá, necesito, dame. No, no, no. no, Era lo que escuchar precisamente ese nirvana, esa providencia de la que hablas, que te dice, oye, esto es así, esto viene así. Entonces, la, la eh, meditación, la la meditación, meditación, sí. Entonces, sí, ese poder de la mente subconsciente te dice, bueno, tú le puedes ordenar a tu cuerpo. Sí, sí, sí. Cuando logras conectar con esa mente subconsciente, a través de la mente subconsciente es como te conectas con esa inteligencia superior. Y entonces, lo más importante no es lo que tú le tengas que decir a esa inteligencia superior, sino lo que la inteligencia superior te está diciendo que hagas. Ahí para mí esa es la parte importante. Entonces, cuando logras empezar a escuchar esa voz que Dios le llama espíritu, que Dios le llama Espíritu Santo, que Dios le sí, llama que es tu espíritu, que es finalmente lo que nos conecta con Él, entonces es cuando empieza realmente a hacer hablando en términos cristianos, lo que Dios te mandó a hacer o lo que tienes que hacer. Entonces, realmente, pero nada más que conectarse con ese ser, o conectarse con la mente subconsciente, es muy complicado porque, como dice Eckhart Tolle, tenemos el cerebro ocupado o la mente ocupada con el pasado, con el futuro, y entonces no, es muy difícil. Cualquier persona que quiera proponerse empezar a orar o empezar a hacer meditación o como le llames, es muy complicado porque
las mamás, por ejemplo, es que tengo que el niño y el arroz y que deje cociendo no sé qué cosa en la estufa y tienen mil cosas en qué pensar, y en qué preocuparse. Yo lo veo, por ejemplo, con mi esposa, ahorita tenemos una bebé de 6 añitos, este, y todo el día se la pasa haciendo cosas para ella y tenemos otros dos ya más grandes que ya son autosuficientes. Pero tenemos una niña muy chiquita y entonces todo su pensamiento es hacia la niña, lo que necesita y que la escuela y que la va a llevar no sé dónde y que no sé qué, y todo el santo día, ¿verdad? Entonces es bien complicado poder entrar en esa conexión Claro. con ese ser Sí. para poder escuchar lo que te va a decir por lo que está diciendo el cartón. Entonces, para mí es como que la forma en que se conecta todo lo que hemos estado hablando o lo que todos los libros que tengo ahí en el canal. Así es la forma en que se conectan. Unos te hablan más de una cosa, otros te hablan más de otra, pero digamos que la forma de conectarse en general es esa. Entonces, cuando escuchas esa voz y haces lo que tienes que hacer, lo que viniste a hacer a este mundo, entonces entras en armonía y entonces la vida fluye. Es decir, es algo así, sí, perdón, sí, 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 adelante, adelante. sí. No, digo que es algo así como tú no eres el pensamiento, intenta frenar tu pensamiento, intenta frenarlo, pararlo y que esos pensamientos se queden en, en stand-by, o sea, Es parados correcto. para que, o al mínimo, para que así dejen fluir esa sabiduría interna que te procede del interior tuyo y que te va a ayudar a evolucionar y a crecer, porque ahí tienes todo lo que necesitas. Esa es mi idea. Hay un libro que me ha recordado cuando te he escuchado que se llama Un curso de milagros. Es correcto. ¿Lo conoces? Lo, Entonces, lo, sí lo he escuchado, no lo he leído ni he hecho resumen, pero sí lo he escuchado. está en audiolibro también y Sí, es más o menos lo que tú dices. El curso de milagros no es que tú hagas un milagro, es que tienes absolutamente el poder sobre ti y sobre todo lo que te rodea que va a influir en ti. Es que lo tienes. Lo que pasa es que no sabes que lo tienes y como no lo sabes, pues no lo ejerces, digamos. sí, es correcto. Sí, la mayoría de la gente, mira, tengo por ejemplo un conocido, las niñas son de la misma edad, tiene una niña de la edad de mi hija, y pues, muy seguido le digo, oye, préstamelas, las voy a llevar al parque, las voy a llevar a comprar un helado. Y en una de esas conversaciones me dice, es que cuando te la llevas, me quedo con un pendiente. Puede pasar mil cosas y me empieza a decir todo lo que puede pasar. Oye, es que Bueno, pueden arrebatarte la niña, puede caerse, puede quebrarse un pie, puede quedar ciego. Y le sí, digo, ¿y qué haces? No, pues estoy pensando todo el tiempo hasta que regresas. Y luego en la noche, ¿qué haces cuando te vas a dormir? Pues tengo mil cosas en las que estoy pensando y no puedo, me dice, no puedo dejar de pensar. ya, ya, ya. Y como dice Toll, dice, es un torturador que vive en tu cabeza y te está torturando todo el tiempo. Y Sí, 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 son personas que viven con insomnio, personas que viven, y obviamente el insomnio les está generando un problema de salud muy fuerte. Eh, y ¿por qué? Porque precisamente no han podido, la mente se ha apoderado de ellos a un grado que ni siquiera pueden tener un momento de paz en todo el día, ni cuando se van a dormir, ni cuando están dormidos. Tengo otro compañero del trabajo que también sin mucha instrucción y sin mucha escuela ni nada, pero este hombre me dice, yo cuando me voy a dormir, digo, mente en blanco, mente en blanco, mente en blanco, y caigo dormido inmediatamente. Y si no pienso nada, pongo la mente en blanco. sí, señor. Y entonces Está muy dices, bueno, buena idea, magnífica idea. sí, Perdona, Miguel,
vamos concluyendo esta y aunque hagamos luego algún otro programa, porque me parece poco y nos Sí. hemos quedado a medias, como quien dice, y me parece muy interesante todo lo que dices, pues podemos continuar en otro programa. Bueno, para concluir esta primera entrevista, Ángel, agradecerte porque tengo un libro en el canal que se llama, el título no le ayuda mucho, la verdad, pero se llama Piense y hágase rico, no sé si lo conozcas, de Napoleón Hill. El hecho de que cuando los libros le ponen el tema del dinero, la gente, "Ay, no, yo no soy material", y entonces le da la vuelta. Pero ese libro es una chulada de libro porque te dice paso a paso, si tú quieres hacer algo, tú pones un objetivo y entonces te va diciendo paso a paso qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer y cómo lograrlo, cualquier objetivo que te pongas en la vida. Él habla de volverse rico porque este escritor, Napoleón Hill, le Sí. tocó atravesar los años de la Gran Depresión en Estados Unidos. Entonces, pues el tema del dinero era muy importante, por eso lo puso así, pero realmente es un libro que te puede ayudar a hacer cualquier cosa que te pongas. Y en ese libro habla de la mente maestra. Dice, tienes que tener un equipo de 2 o 3 personas que sean tu mente maestra. Ese equipo, la única función es reunirse, todos en un estado de armonía y poder realizar lo que cada uno quiere, pero con la ayuda de los demás. Como si fuera un consejo en una empresa. En un consejo en una empresa está el director y el consejo le va pidiendo cuentas al director y el director expone y dice lo que va a hacer y cómo le fue en los 3 meses anteriores. Son reuniones trimestrales. Lo mismo es aquí con la mente maestra. Entonces, en ese libro al final menciono que por cierto es uno de los que tiene menos vistas, no sé por qué, pero al final menciono que si tú quieres ser parte de mi equipo de mente maestra, que me contactes y que si quieres que yo sea parte de tu equipo igual, o sea, tanto yo del tuyo como tú del mío, ¿verdad? Que me contactes y entonces, Pues este, yo ya te muy, contacto. muy Aquí, poca, sí, muy, delante de sí, los radioyentes, ya lo digo, ya estás contactado. sí, Para gracias, que Ángel. seas. Y la verdad es que eres la primera persona que no porque haya escuchado este audio, pero de alguna manera me contactó y yo estoy muy contento, muy feliz de haberte encontrado, de habernos encontrado pues bueno, vienen mejores cosas, Ángel. Te agradezco mucho y ojalá que lo que hayamos platicado le ayude a la audiencia y un saludo muy fuerte para aquella parte hermosa de España. Y hasta aquí hemos llegado, queridos radioyentes de Radio Pasión y Alegría. Hoy, con Miguel Tello, hemos tenido una conversación muy amena sobre lectura de libros y sobre mística. Espero que les haya gustado y conecten ustedes también con su canal Miguel Tello. Gracias, queridos radioyentes, por estar ahí detrás de las ondas escuchando su emisora preferida, Radio Pasión y Alegría. Si acaso te gustó, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarme un comentario en migueltello.org. También me puedes encontrar en el canal de YouTube Miguel Tello. De antemano, muchas gracias.